partir de aquí. Fíjense, estamos ahorita viendo las expresiones algebraicas y su clasificación. Hemos visto que tenemos las racionales y las racionales se dividen en enteras y fraccionarias. En enteras no tenemos denominadores que tengan una variable. Puede ser un número, pero si tenemos variables ya no es entera. Ahora la pregunta es, Marcelo, ¿por qué este término viene siendo una función racional fraccionaria? ¿Por qué? ¿Por qué, Marcelo? ¿Cómo? Repito la pregunta. ¿Por qué en esa expresión algebraica fraccionaria, por qué ese término que coloqué en un círculo rojo es una expresión fraccionaria? ¿Por qué? ¿Por el signo negativo? Correcto, por el signo negativo. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos propiedad de potencia, es como que tener 8x a la 3 por S a la menos 2, le saco la inversa. Sería 1 sobre y al cuadrado. Si yo multiplico 8x al cubo por 1, 8x al cubo. Entonces te va a quedar 8x al cubo entre y cuadrado. Te das cuenta que no es difícil y lo haces rápido. Entonces, aplicando una simple propiedad de potencia. ¿Cierto? Me doy cuenta que hay una fracción y que en el denominador tengo una variable. Ahora te hago la siguiente pregunta, Marcelo. ¿Por qué esta expresión es una expresión fraccionaria? Porque por la línea que significa la fracción. No necesariamente. Hay algo que lo identifica, El que es exponente. porque hay una variable que tenemos en el denominador. Si tenemos una variable en el denominador, es una expresión algebraica racional fraccionaria. Por eso, muy bien. Vamos a colocar en pausa un momento y vamos a avanzar ahora con la guía. Vamos a ver, voy a compartir pantalla aquí. Quedamos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Marcelo, para nosotros poder simplificar esta expresión algebraica? Fíjate, de esa expresión, ¿qué podemos hacer, Marcelo? Nos están diciendo de la primera expresión algebraica, nos dicen si es racional, irracional, entera o fraccionaria. La primera pregunta. ¿Qué tipo de expresión es esta que tenemos aquí? ¿Qué tipo de expresión es esa? Es la primera que tenemos aquí. Racional. Racional. ¿Estamos seguros que es una expresión racional? Vamos a ver. Vamos a ver. Si nosotros retrasamos, vamos a colocarla aquí, que eran las funciones racionales. Aquí. Fíjense, una función racional. Esta que está aquí es una expresión racional. Entonces, ya tenemos, fíjense que puede haber una división tranquilamente en esa expresión algebraica racional. Fíjense que tenemos 9x al cuadrado, 2x por y menos 6a entre b cuadrado. Pero esa expresión racional se divide en enteras y fraccionarias. En este caso, la primera que tenemos sería una expresión fraccionaria, ¿cierto? Ahora, en el ejercicio que tenemos, ¿esto que está aquí es entera o fraccionaria? Marcelo. Es entera. Entera, muy bien. Muy bien, le colocamos una X. Ahora, te cambio la pregunta. Esta expresión que yo tengo aquí,
¿Qué es? Es fraccionaria. Fraccionaria. Muy bien. Pero no es ni racional, no es irracional, no. Ahora, esta que está aquí, Mm, vamos a recordar, no ir- responda, irracional. vamos, Irracional. vamos a ayudar un momento a los televidentes. Fíjate, en una función irracional es aquella donde posee raíces. Si posee raíces, automáticamente vamos a decir que es una función irracional. Irracional. Entonces, como posee raíces y no se pueden simplificar, es una función irracional. Irracional. Y por último, no, la penúltima, ¿qué es esto? Una función racional e irracional o una función entera. Racional. Racional. ¿Por qué es racional? Fíjate aquí, te vamos a ayudar nuevamente, vamos a ver. Si yo tengo aquí esta función, fíjate las funciones racionales. Están las enteras que no tienen denominadores, que no tienen expresiones en el denominador, y las fraccionarias sí tienen expresiones en el denominador. Fíjate la diferencia. Enteras sin fracciones y fraccionarias con fracciones. Vuelvo a preguntar, ¿qué es la penúltima? Fraccionaria. Es una fraccionaria, pero una fraccionaria sería esta que está aquí. Muy bien. Ahora, la última. ¿Cuál va a ser la última? Uy, coloqué la respuesta sin querer. Irracional. Coloqué la respuesta sin querer. Bueno, eso puede pasar porque la transmisión es en vivo, chicos. Eso puede pasar. Entonces, como esto que está aquí, este b a lo medio, nosotros lo podemos ver como 7 raíz cuadrada de b. Claramente podemos ver que es una función irracional, ¿cierto? Entonces, Ajá. vamos a colocar en pausa el video. Un momento. Excelente, Marcelo. Grabarla. Entonces vamos a... Fíjense, ya estamos en la guía. En esta parte tenemos la clasificación, lo que acabamos de practicar ahorita. Los racionales que se dividen en los enteros y en los fraccionarios. Entonces, y tenemos los irracionales. Ahora, ¿podrías colocar un ejemplo de cada uno, Marcelo? Fíjate que ahí te dicen ejemplo. ¿Podrías colocar un ejemplo de un entero? Ya. ¿Cómo sería? A ver, Un rato. tranquilo. O sea que de una expresión algebraica entera. Correcto. De una expresión algebraica racional entera. mm, ¿Cómo sería? Acuérdate que la diferencia era que uno era fraccionario y el otro no era fraccionario. Es decir, Podría ser uno, no sé. a ver, ah, por ejemplo, yo voy a hacer uno, por ejemplo, una expresión X. entera podría ser 2x al cuadrado más 3x, ¿cierto? Ujú. Así de sencillo. Ahora, otra expresión entera, ¿puedes colocarla tú? A ver, Ya. muy bien. Este es un 2. Ese es un 2x al cuadrado, x al cuadrado más 3, 3x, perfecto. Ahora, Marcelo, fíjate algo. Ya nosotros sabemos lo que es las enteras. Ahora, las fraccionarias, ¿qué son? ¿Cuáles son las expresiones fraccionarias? Dime un ejemplo. Colócalo ahí mismo, en el cuadro de abajo. Ya.
Ujú. Acuérdate que la fraccionar era simplemente una expresión algebraica, matemática, donde nosotros tenemos una división. Y en ese denominador nosotros vamos a encontrar una variable. Por Podría ser ejemplo, 1, ajá, exacto, 1 entre x. Simplemente eso que está ahí, nos damos cuenta que tenemos una fracción. Claro, 1 entre no, x más, o le puedes todavía, colocar menos. todavía. Ya, muy bien. Esto podría ser. Excelente, excelente. Eso podría ser muy bien. Ahora, por último, un ejemplo, una función de una expresión algebraica irracional, ¿cómo sería? ah, Podría ser. Ujú. Acuérdate que irracional es todo lo contrario a racional. Irracional no tenemos raíces por ningún lado. ¿Qué va a pasar entonces si es una función irracional? Creo que ya sé. A ver. ¿Qué distingue exactamente? Automáticamente al colocarme la raíz de una variable, automáticamente, mira, es una función irracional, ¿cierto? Porque ya estoy viendo la raíz. Tiene que haber también una operación. Excelente, Marcelo, muy bien. Ahora, vamos a avanzar en la guía. Voy a borrar aquí. Lamentablemente tengo que borrar para poder bajar. Fíjense aquí, tenemos las expresiones algebraicas por el número de sus términos. Se clasifican en monomio. Es una expresión algebraica de un solo término. Por ejemplo, 4x por y menos 5x al cuadrado, 3 quintos de x. Ahora, Marcelo, fíjate que aquí nos piden binomio, trinomio y polinomio. La misma palabra lo dice. El binomio, ¿qué significa bi? 2, 2. ¿Qué significa tri? 3. 3. Entonces, si yo voy a colocar un binomio, podría ser 2x al cuadrado más x. ¿Qué significa un trinomio? Podría ser x al cuadrado más 5x más 3. ¿Por qué? Porque son 3 términos. ¿Y qué significa polinomio de 5 términos? Un polinomio que va a tener ahora 5 términos. Podría ser menos 2x más raíz de x menos 2. Sencillo, ¿verdad? Ahora, fíjate lo que nos dice aquí. Regla para suprimir signos de agrupación. Por ejemplo, para suprimir signos de agrupación precedidas por el signo más, se deja el mismo signo que tenga en cada uno de los términos que se hallan dentro de él. Por ejemplo, yo voy a explicar uno. Si yo tengo más, que este más está multiplicando a toda mi expresión, ¿qué hago? Dejo exactamente los mismos signos. ¿Por qué? Si yo multiplico más por menos, menos x, más por más 3y, y más por menos 2. A ver, tú haz el segundo ejemplo, Marcelo. ¿Cómo sería el segundo ejemplo? Ya. Menos 4x, muy bien. Más por menos, menos y, Quedaría muy igual. bien. Menos 5. Simplemente dejo el mismo signo. Excelente, Marcelo. Ahora vamos a pasar, dice, cuando están precedidas del signo menos, se cambia el signo a cada uno de los términos que sean dentro de él. Ese está un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a cambiar los signos. Por ejemplo, ya Marcelo, no, ajá. Por ejemplo, si yo tengo este menos que multiplica toda esta expresión, ¿cómo me va a quedar? Distributiva, menos por menos, más x. Como se sobreentiende que tiene un más, ya no lo coloco. Menos por más, menos y. Menos por menos,
más z. Ahora, en el ejercicio 4, ¿cómo lo harías? Ujú. Ya. Muy bien. Multiplico los signos. Menos a. Menos b. Muy bien. Menos c. Menos d. Excelente. Y menos por menos, al final, ¿cuánto es? Más. Más. Perfecto. Muy bien, Marcelo. Ahora, vamos a avanzar a la reducción de términos semejantes. Vamos a ver qué significa eso. Uy, ya va. Avance mucho. Aquí. ¿Qué dice reducción de términos semejantes? Consiste en convertir dos o más términos semejantes en uno solo, para lo cual se consideran las siguientes reglas. La primera regla dice: cuando tienen signos iguales, se suman los valores absolutos de los coeficientes, colocando el resultado del signo común y a continuación se escriben las letras con sus respectivos exponentes. Por ejemplo, Marcelo, si yo tengo 3x al cuadrado más 2x al cuadrado, ¿cómo lo puedes ver? Fíjate. Fíjate que esta variable tiene la misma base, que es x, y el mismo exponente, que es 2. Igualmente que este, tiene la misma base y el mismo exponente, que es 2. La única diferencia son los coeficientes. ¿Cuánto vale el coeficiente del primer término? 3. 3. ¿Cuánto vale el coeficiente del segundo término? 2. 2. Entonces, ¿qué debo de hacer? Simplemente hacer la operación con los coeficientes. Yo digo 3 más 2, 5x al cuadrado. Hay otra manera de hacer este ejercicio. Si yo saco factor común, el x al cuadrado, ¿a quién va a multiplicar? Si estoy sacando el x al cuadrado, ¿quién te queda? 3. Si estoy sacando el x al cuadrado, ¿quién te queda? 2. 2. Entonces, yo sumo 3 más 2, ¿cuánto es? 5. 6. 5, 5, 5. No, 5. Entonces, 5 por x al cuadrado, 5x al cuadrado. Entonces, tienes dos alternativas para hacer los ejercicios. Lo puedes hacer así o lo puedes hacer así. Ya cuando tengas práctica, lo puedes hacer con la primera, más rápido. Vamos a ver este, fíjate. Menos 7x al cubo, menos 4x al cubo, menos 2x al cubo. ¿Qué es común en las tres expresiones? ¿Qué es común en las tres expresiones, Marcelo? O sea, la variable La variable, muy bien. Y el exponente. y el Entonces, exponente. ¿qué hago? Puedo simplificar esa expresión porque está el x al cubo aquí, el x al cubo aquí y el x al cubo aquí. Entonces, al final me va a quedar el x al cubo. ¿Pero qué va a variar? El coeficiente. Entonces, ¿cuánto vale este coeficiente? Menos 7. ¿Cuánto vale este coeficiente? Menos 4. ¿Cuánto vale este coeficiente? Menos 2. Entonces yo sumo menos 7, menos 4, menos 2. Entonces coloco menos 7, menos 4, menos 2. Signos iguales se suman y se coloca el signo del mayor. Como el 7 es negativo, coloco negativo el resultado. 7 más 4, 11. 11 más 2, 13. Por eso es que me sale menos 13, x a la 3. Ahora voy con el otro. Fíjate, ¿cómo haríamos el ejercicio 3, Marcelo? Este que está aquí. ¿Qué se te ocurre para hacerlo? Tengo a por x al cuadrado por y más b por x al cuadrado por y. Te pregunto, Marcelo, ¿qué es común en esa expresión?
El X al cuadrado Solamente el X al cuadrado y el Y. y el Y también. Entonces O sea, el resultado va a tener X al X al cuadrado cuadrado, por Y. Y. ¿Sí o no? Ajá. Pero ¿qué quedaría aquí adentro del paréntesis? Si saco factor común, te va a quedar A A más B. más B. Sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo haríamos con el 4? ¿Qué es común en las tres expresiones? Ah, el, el X. El El X, común aquí, común aquí, común aquí. Entonces, si yo saco factor común X, ¿a quién debo de multiplicar? Si yo tengo menos X, aquí se sobreentiende que hay un 1, ¿cierto? Sí. Entonces te va a quedar menos 1, te va a quedar menos 1, menos 3 y menos 1. Entonces, ¿cuánto es menos 3, menos 1, menos 1? Signos iguales se suman, coloco el signo del mayor. Entonces, 3 más 1, 4, 4 más 1, 5. Te va a quedar entonces menos 5, ¿por quién? Por X. ¿Te pareció difícil, Marcelo? No. No, ¿verdad? Lo que tenemos es que practicar. Ahora, vamos a borrar aquí, aunque ya va, todavía no lo voy a borrar, voy a colocar en pausa, continuar el video. Fíjate, vamos a ver ahora lo que es cuando tienen signos contrarios. Ajá. ¿Qué dice? Cuando tienen signos contrarios, se restan los valores absolutos de los coeficientes poniendo delante de esta diferencia el signo del mayor. A continuación se escriben las letras con sus respectivos exponentes. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? En este caso ya yo no tengo signos iguales. En este caso ya yo voy a tener signos diferentes. Voy a tener positivos y negativos. Por ejemplo, si hacemos el primer ejercicio, yo tengo 7x al cubo menos 4x a la 3. Para yo poder resolver este ejercicio, ¿qué debo de hacer? Fácil. ¿Cuánto es 7x al cubo menos 4x al cubo? Voy a operar los coeficientes. Como el 7 es positivo y el 4 es negativo, los opero. ¿Cuántos signos diferentes se restan? Coloco el signo del mayor, que es más. 7 menos 4, 3. Por eso es que te queda 3x al cubo. Ahora voy con el otro. Marcelo, la pregunta va para ti. ¿Cuánto es 6x por y cuadrado menos 10x por y cuadrado? ¿Cómo? Con la segunda, si yo tengo 6xy cuadrado menos 10xy cuadrado, ¿cuánto me da eso? Menos 4XY cuadrado. Menos 4x por y cuadrado. ¿Por qué? Porque tomo los coeficientes. Tomo el 6 y tomo el 10 negativo. Signos diferentes se restan. Y coloco el signo del mayor. Como el 10 negativo, coloco el menos. Entonces, 10 menos 6, 4. Entonces, fíjate que coloco negativo menos 4. Ahora, Marcelo, te pregunto, con el tercer ejercicio, ¿puedes hacer tú el 3 y el 4? Sí. Excelente. Te toca a ti hacerlo ahí mismo en la pantalla. Lo puedes hacer. Ya. Un rato, se demora un poco. Ya, tranquilo. Puedes ir explicando cómo hacer las operaciones para poder sacarlo. Es que acá como la variable y el exponente son iguales, solo se quedaría hacer menos 4 más 3 y poner Excelente. todo. Muy bien. Escuchen lo que dijo Marcelo.
que él puede simplificar directamente con los coeficientes porque tiene la misma base y el mismo exponente. Entonces simplemente opera los coeficientes. Menos 4 más 3, menos 1, y por eso te quedaría menos 1 por ya la 4. Muy bien, Marcelo. En el cuarto ejercicio, ¿cómo sería? ¿Cuánto es 20? Ah, no. Ajá. O sí, podrías colocar eso, pero agregándole un número delante de eso. 0. 0. Y 0 por x al cuadrado, ¿cuánto me da eso? 0. 0. Muy bien, claro. O sea, no pongo nada. Pero podrías colocarle aquí el 0 y ahí sí, 0 por x al cuadrado, 0. Pero para no enredarte es preferible que coloques directamente 0. Porque uno en el examen, uno dice, oye, mira, tengo un 0, pero tengo un x al cuadrado. ¿Será que lo sumo con algo? No. Simplemente le coloca 0. Porque 20 menos 20, 0. Y 0 por x al cuadrado, 0. Ahora, en el C tenemos, cuando se tienen más de dos términos semejantes de distintos signos, ¿qué vamos a hacer? Fíjate que aquí tengo suma, suma, resta y suma. Primero vamos a sumar lo que tienen, primero que nada, todos tienen bases iguales y exponente igual. Es lo primero que tenemos que ver. Segundo, vamos a tomar los coeficientes positivos, el 8, el 3 y el 7. Y luego lo que me dé lo resto con el negativo. ¿Cuánto es 7 más 3? 10. Y 10 más 8, 18. Entonces yo resto 18 menos 5. ¿Cuánto es 18 menos 5? 13. Entonces al final eso me queda 13x al cuadrado. Ahora, Marcelo, ¿podrías tú hacer el ejercicio 2? Ya. Excelente. ¿Cómo harías el ejercicio 2, Marcelo? Tendría que solo sería operar y ya. Ok. ¿Cómo operamos entonces? O sea, primero, Ese menos 4 más 1 sería, ¿no? ok, O más 0. menos Ya. 4 más 1. Pero ¿no sería Ajá. más fácil, Marcelo, primero operar todos los negativos, luego operar todos los positivos y luego hacer el negativo con el positivo? Sí, entonces sería menos 4 menos 8 menos 4. Exacto. ¿Y cuánto es menos 4 menos 4? Menos 8. Y menos 8 menos 8. ¿Cómo? Fíjate, si yo opero aquí menos Menos 4, 16. menos 4 menos 8, muy bien, y menos 8 menos 8, menos Menos 16. 16. Entonces lo coloco, me está dando menos 16, coloco menos 16, Ya, y luego tendría que sacar de los positivos. correcto. Sería Pero 1. ya va, te faltó colocar el menos 16, vamos a colocarlo aquí. Aquí me está dando los negativos, menos 16, x a la 3, ¿cierto? Ahora, con los positivos, ¿cuánto me da? Sería más 1, Más 1, más 6, más más, 6, más 2. más 2. ¿Y cuánto me da eso? No, 9x al cubo. 9x a la 3. Muy bien. Entonces al final me está dando aquí más 9x a la 3. Ahora te pregunto, Marcelo, para poder simplificar esta operación, signos diferentes que se hacen, Se restan y se sacan restan. siempre el número ¿Y mayor. cuánto es 16 menos 9? Sería menos 7. Correcto. Y sería negativo porque el mayor es 16. La respuesta final sería menos 7x a la 3. Fíjense todos, chicos, cómo Marcelo pudo resolver este ejercicio de una manera rápida, pero en orden. Primero hizo los negativos, luego hizo los positivos y luego los dos hizo la diferencia. Excelente, Marcelo. Voy a borrar aquí y vamos a continuar.
Vamos a continuar. Ahora, fíjate, dice, actúo. Escribe esta tarea, ya voy a colocar en pausa un momento para grabar porque fíjate algo. Fíjate aquí, Marcelo. Nos están pidiendo reducir las siguientes expresiones. Ya la tarea la pasé porque eso ya lo hemos hecho. Eso lo hicimos la semana pasada. Ahora, fíjate que vamos a empezar a atacar las expresiones algebraicas. Por ejemplo, en la cuarta, me están diciendo que de estas expresiones reducir. Por ejemplo, si yo tengo A, que es 4x menos 8x más 3. Entonces, si yo tengo 4x menos 8x más 3, ¿qué debo de hacer? Ya. Marcelo, entonces si yo tengo 4x menos 8x más 3x, ¿qué debo de hacer? Operarlos nomás. Operarlos nomás. Entonces, si yo tengo 4x menos 8x más 3, simplemente simplifico. Yo digo Menos X. 4, muy bien. Esto me quedaría 7x y menos 8x más 7x, ¿cuánto es, Marcelo? Menos X. Menos x, excelente. Ahora, en el ejercicio B, tengo menos 2x más 7x menos 5x más 8x. ¿Cómo hacemos ahí? Sería menos 3X. A ver, 7 más 8, 15. Esto me da 15x, ¿cierto? Y Ajá. tengo menos 2 menos 5, menos 7x. Entonces, Ok. yo coloco 15x, ¿cierto? Menos 7x, ¿cuánto me da eso, Marcelo? 8X. 8x, muy bien. Ahora, vamos con el ejercicio C. Tenemos menos x al cuadrado más 7x menos x más 5 al cuadrado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Relacionar los x al cuadrado con este 5x al cuadrado. 5x al cuadrado menos x al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, Marcelo? ¿Cómo? ¿Cuánto es 5x al cuadrado menos x al cuadrado? Menos 4X al cuadrado. ¿Cómo? 5x al cuadrado menos 4X al cuadrado. 4x al cuadrado, porque el signo mayor es el del 5. Entonces sería 4x al cuadrado más, ¿cuánto es 7x menos x? 6X. 6. Esto me daría 6x. Ahora voy con el ejercicio D. Quisiera que me ayudes tú a hacer el ejercicio D, Marcelo. ¿Cómo harías ahí? Tendríamos que primero operar con el A, podría ser. Exactamente, muy bien. Te pregunto, ¿cuánto es menos 4a más 3a más a? ¿Cuánto es 3a más a? 4A. 4a. ¿Y cuánto es 4a positivo menos 4a negativo? A. No, ¿cuánto es, Marcelo? 0A, no sé. ¿Cómo? 0. 0. 0. 0, muy bien. ¿Y cuánto es menos 4b menos b? ¿Cuánto es? Sería menos 5B. Menos 5b, muy bien. Sería menos 5b. ¿Cuánto es 3 más 7? 10. 10. Simplemente coloco más 10. Fácil, ¿verdad? Ajá. Ahora, con el ejercicio E, igualito. Simplifico primero las variables X y luego voy con las Y. 2X menos X, 1X. Más 5Y menos Y, 4Y.
Fíjate, Marcelo, llegamos ahora a un ejercicio interesante. Llegamos al ejercicio F. Fíjate que en este ejercicio tenemos una expresión algebraica, pero ahora tenemos fracciones en los coeficientes. ¿Qué vamos a hacer en este tipo de ejercicio? Fácil. Fíjate. En este tipo de ejercicio tengo A menos 1/2 más 2A. Si yo saco factor común A, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar 3/4, ¿cierto? Ajá. Menos 1/2, ¿cierto? Más 2. Entonces, yo debo de simplificar, mi trabajo es simplificar esta expresión. Entonces, Marcelo, te pregunto, si yo tengo 3 entre 4 menos 1/2, ¿cómo lo simplifico? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo simplifico esa expresión? Tendré que restar las fracciones. ¿Cómo resto las fracciones? ¿Qué método aplico para restar las fracciones? ¿No es lo de la carita feliz? ¿O no? Exactamente. Ah, Puedo hacer este por este, 3 por 2, 6, menos este por este, 4 4, o 4 por 2, 8. entre 8. Hay dos maneras de hacerlo. Lo puedes hacer sacando mínimo, que sería 2 4, entre 8. o carita feliz. Entonces te queda dando 2 entre 8. Si yo simplifico esto, la mitad de 2, 1, la mitad de 8, 4. 4. Entonces al final te está quedando que todo esto vale 1/4. Entonces si yo multiplico A por 1, A entre 4. ¿Cierto? Ajá. Ahora voy con este. ¿Cómo harías tú el ejercicio G? Te toca a ti. ¿Cómo harías tú el ejercicio G? Ya. Ya. Sería. Tendría que restar el 1 entre 3 menos el 2 entre 5. Correcto. Muy bien. ¿Qué son los coeficientes? Entonces yo tengo, vamos a colocarlo aquí. Pero Yo, ¿cuál sería yo el tengo dos. mayor? Yo, no, fácil. Siempre coloca, para que no te enredes, coloca el positivo del lado izquierdo y el negativo del lado derecho. Así lo que yo hice, ¿ves? Para que no te enredes con el menos. Siempre coloca el Ay, positivo del lado izquierdo y el negativo del lado derecho. Y operas. ¿Cómo harías esa 2/5 menos? Muy bien. Muy bien. Excelente. Sería entonces 2 por 3, 6, menos 5 por 1, 5. 5, entre 15. 15. Excelente. Sería 1 entre 15. 1 entre 15. Muy bien. Muy bien. Entonces, al final, te está quedando que 1 entre 15 por X. ¿Cierto? Ajá. Ahora, me toca a mí. Yo voy a hacer el ejercicio H. X al cuadrado menos 7x al cuadrado, signo diferente se resta, el signo de mayor es 7, negativo. 1 menos 7, menos 6, x al cuadrado. ¿Cierto? Ahora, Ujú. más 1/3 de x, 1/3 de x más x. Fácil. Saco factor común x, ¿y qué te va a quedar? 1/3 más 1. Entonces, ¿qué es lo difícil? ¿Cuánto es 1/3 más 1? Marcelo, ¿qué hago para transformar ese 1 en una fracción? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer, Marcelo, para transformar ese 1 en una fracción? Mm,
Este 1 que está aquí, déjame colocarlo en rojo, espérate. Aquí. Ese 1, ¿cómo lo transformo en una fracción? 1 entre 10. 1 entre 10. ¿Por qué entre No. 10? Yo tengo que dividirlo entre algo que no me altere la expresión. ¿Qué número lo O entre coloco? 1. Entre 1. Muy bien. Lo divido entre 1 y ¿qué hago? Este por este y este por este. Te va a quedar 1 por 1, 1. 3 por 1, 3. Entre 3 por 1, 3. 3 más 1, 4 tercios. Entonces, al final, me está quedando menos 6x al cuadrado ¿más quién? Más 4 tercios de x. Fíjate que fue relativamente fácil. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjate aquí. Yo tengo en el ejercicio y, que tengo un medio de x más 2 quinto de y menos 7x más d. ¿Qué debo de hacer? Aquí sí es un poco más complicado porque tenemos una fracción en un medio de x y tenemos un término entero en menos 7x. Vamos a trabajar primero a simplificar en las x. Tenemos un medio menos 7. Entonces, lo que hicimos ahorita, Marcelo, ese 7, ¿qué se sobreentiende que tiene abajo? Un 1. Entonces, simplifico este por este, 1 por 1, 1, menos 7 por 2, 14. Entonces te queda entre 2 por 1, 2. 1 menos 14, menos 13, entre 2. Entonces, ¿cuál va a ser el coeficiente de x? Menos 13 entre 2 por x. Ahora, ¿más quién? Te está quedando, fíjate aquí, tengo 2 quintos de y tengo una y. ¿Qué voy a hacer? Voy a operar. Me está quedando 2 quintos más 1. Abajo del 1 se sobreentiende que hay un 1, ¿cierto? Entonces multiplico este por este, 2. Más este por este, 5. Entre este por este, 5. Entonces te está quedando 2 más 5, 7 quintos. Entonces al final me quedó más 7 quintos. ¿Te das cuenta que no es difícil? Ahora, vamos con el último. Tengo en el ejercicio G, vamos a operar primero las X. Una X menos 8X, ¿cuánto es? 1X menos 8X, ¿cuánto es? Signos Menos diferentes, 7x. menos 7X, correcto. Coloco menos 7X. Más, fíjate que aquí hay algo interesante. Yo tengo, vamos a hacerlo aquí abajo, tengo un tercio más 2 tercios. Como la fracción tiene denominadores iguales, dejo el mismo denominador y sumo los numeradores, es decir, son fracciones homogéneas. ¿Qué significa una fracción homogénea? Chicos, que los denominadores son iguales. Entonces yo puedo dejar el mismo denominador y sumo los numeradores. Te va a quedar 1 más 2. Entonces, 1 más 2, ¿cuánto es? 3. Y te queda 3 entre 3 es igual a 1. Entonces, todo eso, todo esto, al final, ¿cuánto vale? 1 por y. ¿Te pareció difícil, Marcelo, o se entendió? Marcelo, ¿se entendió los ejercicios? Sí. Perfecto, voy a hacer un print para tenerlos y dame un momento, voy a colocar en pausa el video. Fíjate aquí, Marcelo. Nos dice simplificar. ¿Cómo podemos simplificar el ejercicio A?
¿qué me dirías? ¿O qué podemos hacer? En el ejercicio A, lo que tenemos en el numerador es muy parecido a lo que tenemos en el denominador, ¿cierto? ¿Cuál es la única diferencia? Los signos. Entonces, si en el numerador yo tengo x más y, ¿qué pasa si yo en el denominador yo saco factor común menos? Si yo saco factor común menos, ¿qué te va a quedar en el denominador? X más y. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué se va a cancelar? Esta x más y se va con esta x más y. Y al final, ¿qué te va a quedar? 1 entre menos 1. ¿Y cuánto es 1 entre menos 1, Marcelo? 1 entre menos 1, Marcelo. Menos 1. Ujú. Menos 1. ¿Cierto? Entonces, fíjate que es muy sencillo. Ahora, con el otro, ¿cómo podrías hacer tú el ejercicio E? ¿Podrías intentarlo tú? ¿Cómo harías con el ejercicio E? Ah, Ujú. Por ejemplo, ¿qué es común en el numerador y qué es común en el denominador? Marcelo. en el numerador, la Z Exacto, la Z. ¿Y y qué el otro 3 término? y el 3. Y el 3. Entonces, ¿qué pasa si yo saco factor común en el numerador, el S negativo? ¿Qué pasaría? A ver, saca factor común, a ver. Mm, Marcelo, si yo saco factor común menos en el numerador, ¿cómo nos va a quedar? Fíjate algo. Te voy a dar una pequeña ayuda. Si yo tengo menos A menos B y yo saco factor común menos, ¿cómo me va a quedar? A más B, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio, si yo saco factor común menos, ¿qué te va a quedar? ¿Qué te va a quedar si yo saco factor común menos? Si yo saco factor común menos, claramente nos va a quedar si yo saco factor común menos, nos quedaría este 3 y nos quedaría esta z, pero ahora positivo, ¿cierto? Entonces, estoy sacando factor común menos. ¿Para qué yo saco factor común menos? Para lo que yo tengo en el numerador, también lo tenga en el denominador. Entonces, 3z entre 3 más z se cancela porque esto vale 1, esto vale 1 cuando lo divido. ¿Y qué te va a quedar? Menos 1 entre 1. ¿Y cuánto es menos 1 entre 1? Menos 1. Entonces, date cuenta que no es difícil, pero tenemos que practicar. Entonces, voy a borrar aquí, pero antes voy a colocar en pausa. Vamos a grabarlo. Ajá, fíjate. En el ejercicio G, para poder simplificar hasta la mínima expresión, simplemente vamos a tomar en cuenta primero las variables. X al cuadrado, con X al cuadrado, con X al cuadrado. Entonces, si yo saco factor común, el X al cuadrado, ¿qué te va a quedar si yo saco factor común X al cuadrado? Va a quedar un medio, va a quedar menos un tercio, y va a quedar 5 sextos, ¿cierto? Sí. Ahora, si yo
ahora saco factor común y, ¿qué te va a quedar? Vamos a colocar más y. ¿A quién voy a sacar factor común? A un quinto, vamos a colocarlo aquí, un quinto, más 4 quintos, más 4 quintos, menos y, ¿cierto? Entonces, fácil, ¿cómo simplifico este que está aquí? Sencillo, como son homogéneas, un quinto más, perdón, aquí me equivoqué, aquí es menos 1, no menos y, que sería menos 1, ya va, sería menos 1. Fíjate, yo tengo un quinto más 4 quintos, como las fracciones son homogéneas, dejo el mismo denominador, que es 5, sumo los numeradores, 1 más 4, ¿cuánto me queda? 5. ¿Y cuánto es 5 entre 5? 1. Todo esto vale 1. ¿Y 1 menos 1 cuánto es, Marcelo? 1 menos 1. 0. 0. Significa que toda esta expresión vale 0. Significa que y se cancela, vale 0. Ahora, ¿pasará lo mismo con x? No sé, vamos a ver. Yo tengo un medio menos un tercio más 5 sextos. Vamos a practicar el método de mínimo con un múltiplo. ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo de 2, 3 y 6? ¿Qué número es divisible entre los otros dos? ¿Cuál, Marcelo? ¿O qué número contiene a los otros dos? O B, ¿cuál es el número mayor que contiene a los otros dos? ¿Cuál sería? Marcelo, si yo quiero sacar el mínimo con un múltiplo de 2, 3 y 6, ¿cuál tomo? 6. El 6. Entonces coloco 6. Divido 6 entre 2, 3. Ese 3 lo multiplico por 1. 3 por 1, 3. Menos 6 entre 3, 2. 2 por 1, 2. Más 6 entre 6, 1. Y 1 por 5, 5. Entonces al final me está quedando 3 menos 2, 1. Más 5 entre 6. ¿Cuánto es 1 más 5? 6. Entre 6, 1. Entonces al final, todo este coeficiente simplemente es 1. Y 1 por x al cuadrado, ¿cuánto es 1 por x al cuadrado? X al cuadrado. Y eso es todo. Entonces, fíjate que no es nada complicado si nosotros sabemos aplicar las propiedades. Entonces voy a hacer un print, voy a pasarlo y voy a colocar en